Es siempre un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Lucas, en el final del capítulo 2. Así que si tienen sus Biblias, si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 2. Vamos a empezar nuestro estudio. Lucas 2, empezando en versículo 21. Y mira, nosotros ya hablamos acerca de muchas cosas que han pasado en Lucas. Leímos acerca de ángeles viniendo y anunciando nacimientos milagrosos, inesperados. Vimos nacimientos increíbles y Dios moviendo en la vida de las personas. Y hoy día eso sigue, esa historia sigue. Así que, por favor, abran ahí sus Biblias en Lucas 2, 21. Y yo voy a leer el pasaje para nosotros hasta el versículo 40. Así dice: Cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidar al niño, y lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos deberían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que la ley del Señor estaba escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de palomas. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque has preparado la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados porque lo que se decía de él. Simeón les dijo su bendición y le dijo a María, a la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Hermanos, oremos. Señor Jesús, gracias una vez más por ese día, por estarmos aquí juntos y reunidos para leer tu palabra, Señor, tan libremente. Y Señor, le pido que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude a comprender ese pasaje y nos ayude a cambiar nuestros corazones, Dios, para que seamos más como tú. Ayúdanos a tener la humildad que tú tienes, Dios, y el amor que tienes para los demás, y amar a los demás a nuestro alrededor y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ese hermoso pasaje me trae como 2 enseñanzas a la mente, pero primero, antes de hablar de las enseñanzas, no sé si se dieron cuenta, hay mucha cosa aquí acerca de la ley del Antiguo Testamento y la vida en Israel, que quizás para nosotros es un poco difícil de comprender. Y Lucas sabía de eso, porque Lucas no era judío, él creció griego, y estaba escribiendo a personas que tampoco eran judías. Pero él creyó que era muy importante mencionar todas esas cosas de la costumbre, de la vida judía, por una razón especial que les voy a decir en un minuto. Pero antes, quiero que imaginemos que estamos en el templo cuando todo eso pasa. Y yo traje algunas pinturas que hay del templo, de cómo sería el templo en la época de Jesús, para que nos ayude como permanecer ahí, a viajar en el tiempo
imaginar que estávamos ahí cuando llegaron José y María en un día frío, porque era invierno, a Jerusalén, subieron al templo. Después, una semana y un día después que María dio la luz, ya estaba caminando ahí en esas escaleras a llevar al niño al templo para hacer un sacrificio, para limpiarse. Y para limpiarse el ritual de purificación, había piscinas al lado de fuera del templo, y ese era invierno, entonces era muy frío. Y ellos aún así fueron y se sumergieron para purificarse y fueron al templo. Esa es la parte de adentro del templo. Aquí en la foto que tengo yo aquí al frente, pueden ver aquí, esta parte es donde, no sé si todos ven, pero allá atrás es donde está el templo mismo, y es donde María y José habían estado. Y ahí es donde probablemente compraron como las palomas para ofrecer de sacrificio. Y pueden ver el templo atrás. Pero yo tengo una traducción un poco distinta que nos ayuda a imaginar un poco mejor la situación donde ellos estaban. Ellos no estaban hablando español, estaban hablando hebreo. Entonces, lo único que hice, yo tomé la traducción, yo puse los nombres en hebreo, a la primera parte de la traducción, para que leamos juntos y solo para que cierren sus ojos e imaginen que están allá cuando Jesús llegó al templo y cuando esas personas quedaron tan felices, tan contentas por eso. ¿Por qué estaban cantando a Dios? ¿Por qué estaban tan contentos con un bebé? Y entonces cierren sus ojos e imaginen eso. Cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidarlo y lo llamaron Yeshua, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la Torá de Moshe, ellos debían purificarse, Yosef y Miriam llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Así cumplieron con todo lo que la Torá de Adonai estaba escrito. Todo varón primogénito será consagrado a Adonai. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la Torá de Adonai dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Shimón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Ruach Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías de Adonai. Movido por el Ruach, fue al templo con el niño Yeshua. Lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la Torá. Shimón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Solo imaginen los nombres, que siempre leemos los nombres en español, pero aquí yo puse los nombres en hebreo para que nos ayude a estar ahí imaginando el bebé llegando y todo cumpliendo la ley. Y creo que eso nos ayudó un poco a entender lo que Lucas estaba haciendo al poner tantas cosas de la ley que nosotros no estamos acostumbrados a leer. Pero esas cosas, esos detalles que Lucas escogió poner ahí, nos ayuda a entender lo que Lucas quería enseñar. Él comprendió algo que el Espíritu Santo estaba enseñando por medio de la vida de José y María y de Jesús en ese día, y hoy día nosotros podemos ver eso. La primera cosa que creo que queda bien claro, es la obediencia. Si ya se dieron cuenta, en Lucas ya vimos mucho acerca de obediencia. Los primeros 2 capítulos habla de la desobediencia y la desobediencia. Tenemos a un hombre llamado Zacarías, que trabajaba en el templo y se esperaría mucho de él, y él fue desobediente, ¿cierto? No tuvo fe, no confió en el ángel y tuvo consecuencias. Más tarde, él sí fue obediente y ganó de nuevo su voz, y él lo que hizo fue alabar a Dios con su voz. Tenemos a una joven adolescente, María, que un ángel le visitó, y María sí fue obediente, sí tuvo fe. Y la primera cosa que el ángel le dijo que hiciera fue de poner el nombre de Jesús al niño. Y aquí en ese pasaje vemos que ella sí lo obedeció. También tenemos, en las historias anteriores tenemos los pastores que obedecieron y tantas otras personas. Pero aquí una vez más tenemos a José y María siendo obedientes a Dios. Obedecieron el mensaje del ángel, pusieron el nombre de Jesús al niño. También los circuncidaron, que era parte de la ley, fueron obedientes en eso. Fueron hasta el templo, viajaron a Jerusalén, aunque María recién tuvo un bebé, viajaron a Jerusalén. Y así, un viaje corto de Belén a Jerusalén, pero hay muchos cerros, hay que subir y bajar mucho. Y ellos fueron hasta allá, se purificaron, tuvieron que sumergirse en piscinas de agua fría en el invierno.
todo eso para ser obedientes. Y mira, y una de las cosas que más me llama la atención es que cuenta cuál fue su sacrificio. El sacrificio de purificación de ellos fueron 2 palomas. Ahora, generalmente, si uno lee Levíticos, lo que uno debe ofrecer por sus sacrificios no son palomas, son corderos. Uno ofrece corderos o cabras como un sacrificio. Ahora, hay una ley, una excepción en la ley, en Levíticos 12:8, que dice que las personas que no pueden comprar un cordero, que son pobres, podrían ofrecer entonces 2 palomas en vez de un cordero. Y eso es lo que ellos hacen. Entonces, Lucas, al incluir eso, aunque sea algo tan distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados, Lucas estaba mostrando cuán humilde y, de hecho, pobre era la familia de Jesús, que ellos no tenían mucho dinero para comprar un cordero y ofrecer un cordero. Pero aún así, ellos no se aferraron a su situación económica para no obedecer a Dios. Yo he conocido gente que cualquier excusa es una excusa para hacer lo malo. Y creo que ustedes han conocido gente así también. Y de hecho, a mí me encantan las excusas y eso no es algo bueno. Y sé que todos nosotros tenemos problemas con eso, de tener excusas. No puedo ir a la iglesia hoy que está lloviendo mucho. O hace demasiado frío. O mi carro está mal. Y es fácil para nosotros poner esas excusas ahí. José y María tenían muchas excusas. María recién tuvo un bebé en una situación no ideal, ¿cierto? Alejada de su familia, en una ciudad que ella no era de ahí, que hablaban distinto, tenían un acento distinto, y tuvo que viajar, ¿cierto? Pero ellos no usó nada de eso de excusa para no ir. Ellos no tenían dinero, pero aún así llevaron las palomas. No sé si ellos compraron las palomas en el templo o si José pasó 1 o 2 días intentando atrapar las palomas ahí afuera. Me gustaría haber visto eso porque es difícil atrapar palomas. Pero la pobreza monetaria para ellos no fue una excusa para no alabar a Dios, porque eso es lo que hacían al ir al templo, era purificarse, orar, cantar los salmos y leer la palabra de Dios. Eso no fue una excusa, tampoco fue una excusa para no obedecer, hacer lo que el ángel le había dicho que hicieran. Ellos fueron. Y así, hay mucha gente que podría utilizar eso como excusa para no hacer las cosas o incluso para estar enojado con Dios. Dios, me prometiste que este niño es el salvador del mundo. Y aquí yo estoy, sin dinero, aquí estoy yo, cansada, sin poder viajar cómodamente, sin un lugar para quedarme en Jerusalén. Voy a tener que ir temprano en la mañana, volver tarde en la noche. Pero no, ellos no utilizaron eso para estar enojados con Dios, sino que obedecieron. Y el tema de la obediencia sigue en el resto del pasaje. Vemos a Simeón y a Ana, 2 ancianos, dice que tenían edad avanzada. De hecho, a Ana le dicen que tenía edad avanzada de muchos años en el griego. Así que Lucas estaba siendo muy, ¿cómo se dice? Muy gentil, intentando no utilizar la palabra viejo, ¿cierto? Porque es una palabra mala. Él era una persona muy educada, pero dijo que era una persona de edad avanzada de muchos y muchos años. Así que uno se imagina la edad que tenía. Hay algunas traducciones que ponen 84 años, hay otras que ponen 105 años, porque en el griego puede ser los dos. Entonces, de cualquier manera, era mucho más, de edad mucho más avanzada que cualquier persona de ese entonces, porque la gente no tenía expectativa de vida tanto como hoy día en ese entonces. Y Ana estaba ahí en el templo. De hecho, dice que ella vivía en el templo. Ella dedicaba a trabajar ahí. Simeón estaba ahí. Y Simeón, voy a hablar de Simeón primero. Él fue al templo en ese día. Dice que el Espíritu le habló y él fue llevado al templo. Era una persona que escuchaba al Espíritu Santo. A mí me encantaría ser más como Simeón. El Espíritu me dice algo y yo lo hago. No dice que reclamó, no dice que pensó 2 veces. Hay mucha gente en la Biblia, cuando el Espíritu les habla, ellos preguntan, pero ¿seguro? O quizás seguro, y después lo hacen. Pero Simeón no, Simeón fue. El Espíritu le dijo, él fue. Cuando el Espíritu Santo me dice, estoy, no sé, en el supermercado, y el Espíritu me dice, va a hablar con esa persona acerca de Jesús. Y yo me quedo,
pero es que no la conozco. Que, no sé, no quiere incomodar tampoco. Y sí se enoja conmigo, ¿cierto? Pero, y quizás ahí sí lo hago. Pero Simeón no. Simeón escuchó al Espíritu y fue, y lo hizo. Yo he conocido a poquísimas personas que son como Simeón y son personas que son un gran ejemplo para mi vida. Personas que pueden escuchar al Espíritu, sienten en su corazón el peso de hacer algo y lo hacen. Y saben que es de Dios y tienen fe en eso. Y viven una vida mucho más tranquila que yo, que siempre me estoy ahí cuestionando, pero sí, pero no. Ellos tienen una vida mucho más confiada en Dios y eso es hermoso. Simeón tenía una vida así. Y fue solo por eso que él pudo ver al niño Jesús, él pudo ver al Salvador del mundo y comprender todo lo que él pasó toda su vida leyendo en el Antiguo Testamento, estaba cumpliéndose aquí y ahora. Imagina qué hermoso. Y después la profetisa Ana tampoco se aferró a su situación social para no obedecer a Dios. Mira, dice que ella fue una viuda desde que era joven. Estuvo casada solo 7 años y la gente se casaba muy jóvenes entonces. Ella estuvo viuda por mucho tiempo. Ser viuda en ese tiempo no era algo bueno. Era muy difícil por diferentes razones. Primero que todo, que ya no estaba con la familia de sus papás, ya no podías volver. Si tu marido moría, no tenías a nadie para no solo cuidarte, pero legalmente para hacer nada. Necesitabas a alguien en su vida para ayudarte en ese sentido. O hijos, o un marido, un esposo. Y ella era viuda, sin hijos, sin esposo. Eso era una situación muy mala en Israel y en todo el mundo antiguo, de hecho. Era peligroso, literalmente peligroso, porque no había protección, estaba sola. Y también socialmente era mal visto, era rechazado por la sociedad y de hecho hay un peligro. Se sabe que en la antigüedad había muchas mujeres cuando se volvían viudas jóvenes en otros países en la antigüedad, ellas se iban a la prostitución, que era uno de los pocos lugares donde ellas tenían un empleo, tenían algo que podían hacer. Y eso era muy mal, y muy peligroso. Pero Ana hizo lo opuesto. Ella fue al templo. Ella dedicó su vida a servir a Dios. Ella hizo lo opuesto y pasó décadas adorando en el templo, sirviendo en el templo, viviendo ahí. Y dice que estaba en todo momento orando y ayunando. Imagine una vida así. Imagine todo lo que ella entendía del mundo. Cómo vio Dios mover al mundo y lo que pensaba de Dios en el mundo. Para mí es algo increíble. Sin embargo, cuando ella se encuentra con el Mesías, su respuesta no fue de continuar orando y solo ayunando, sino en silencio, ¿cierto? Sino su respuesta fue de alabar a Dios, fue de dar gracias. Y no solo eso, sino que de obedecer al Espíritu al contar a todos, dar la noticia, la buena noticia, que el Salvador del mundo está aquí. El Evangelio. Ella fue y predicó eso a los demás. En lugar de centrarse solo en su propia vida, concentrarse en lo bueno. Qué bendición, Dios. Yo he visto aquí El Salvador y estoy contenta con eso. No, ella fue a contar eso a los demás. Imagina esa reacción. Uno recibe una buena noticia así y sale a contar a los demás. Sale a proclamar públicamente la salvación de Dios. Eso para mí es algo muy hermoso. Ahora, la segunda cosa que queríamos que hablara hoy acerca de ese pasaje son promesas cumplidas. Entonces, lo primero que vimos fue la obediencia. Ahora, lo segundo son promesas que se cumplieron. Hay una palabra muy especial que sale en el versículo 11, Lucas 2:11, por primera vez, y ahora se repite en ese mismo pasaje, que es la palabra Cristo. ¿Ya? Muy bien. Yo tengo aquí la palabra Cristo. Es una palabra griega y de hecho nuestra traducción al español no es una traducción, es solo la palabra en griego escrita en español. Y esta palabra significa lo mismo que la palabra del Antiguo Testamento, Mesías. ¿Ya? Entonces algunas traducciones traducen como Cristo, otras como Mesías porque es lo mismo. Y ahí es la palabra en hebreo, Meshiach. Y la palabra Meshiach para mí es muy interesante,
porque tampoco es una traducción, es solo la palabra en hebreo, Mesías. Lo que sí significa es ungido, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso, ungido, Mesías, ungido? En el antigüedad, en el Antiguo Testamento, a los reyes, cuando querían decir, esa persona un día va a ser rey, y confirmar que el Espíritu Santo dijo eso, lo ungían. Y ese era el símbolo de que esa persona era el rey. No necesitaba un contrato firmado, no necesitaban de personas, de testigos, nada. Era ese el símbolo, ungir la persona con aceite. También era algo que hacían para confirmar a los sacerdotes en el templo. En el libro de Éxodos vemos cómo para confirmar a Aarón como el sacerdote del tabernáculo, lo ungieron. Y de hecho hay salmos acerca de eso, del aceite en la barba de Aarón. Y es algo tan importante a lo largo del Antiguo Testamento. Pero para entender bien de dónde viene toda esa idea de un rey, de ser ungido, tenemos que ver a toda la historia de la Biblia. Entonces vamos a explorar a la palabra Mesías en el Antiguo Testamento. Lo primero que yo quería leer es Génesis 3:15. Eso pasó después de que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Y ya estaban separados de Dios. Dios empezó a dar como las consecuencias de sus pecados. Al hablar a la serpiente, Dios dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Él, el descendiente, te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás a él en el talón. ¿Ya? Esta es la primera vez que vemos en la Biblia Dios dando la solución para el problema del pecado. Una solución definitiva. La serpiente que engañó a Adán y Eva, un día sería completamente derrotada, aplastada, muerta por un descendiente de Eva. Entonces esa idea de descendiente de Eva queda como en nuestra mente. ¿Quién es ese descendiente de Eva? ¿Quién es esa persona, ese ser humano, que va a herir va a derrotar a la serpiente, pero será herido? Bueno, si seguimos leyendo más tarde en Génesis, vemos que Dios vuelve a utilizar esa palabra de descendiente en Génesis 12:3. Y él dice a Abraham, le da una promesa a Abraham, que Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldigaré a los que te maldicen, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios da a Abraham, de que por medio de la familia de Abraham, de su descendencia, de alguien, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, o sea, todos los pueblos, no solo la familia de Abraham. Más tarde, en Génesis 22:18, Dios vuelve a decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aquí Dios especifica, no será por alguien de su descendencia, que todos serán bendecidos. Entonces, primero escuchamos Dios diciendo que la descendencia de Eva, alguien de la descendencia de Eva, iba a aplastar el mal, la serpiente, por siempre. Y ahora vemos Dios diciendo que por la descendencia de Abraham, Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Si seguimos leyendo la Biblia, y llegamos al libro de 1 Crónicas 17, empezando en versículo 10, vemos que Dios está hablando con el rey David. El rey David, descendiente de Eva, descendiente de Abraham, él fue ungido, ¿cierto?, para ser el rey de Israel. ¿Será él esta persona que estaban esperando? Pero si leemos la historia de David, él no fue la persona que estábamos esperando. David pecó, así como todos los demás. Y él no logró terminar con el problema del mal. Él no logró bendecir a todas las familias de la tierra. Él hizo grandes cosas. Él, de hecho, dice que era una persona según el corazón de Dios. Él escuchaba a Dios, él obedecía al Espíritu. Pero él no pudo hacer eso. Él no pudo dar un fin a ese problema que tenemos tan grande. Él no era el Mesías tan esperado. Pero así dice Dios en 1 Crónicas 17:10. Como desde los días que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos
tus enemigos. Además te hago saber que el Señor te edificará una casa. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino, o sea, el reino del descendiente. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre, y seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de mí, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Aquí es donde queda más clara esa idea de un descendiente de David, de alguien del linaje real, alguien que tiene que ser ungido para ser rey, tiene que ser un Mesías, que alguien sería esa persona que sería rey para siempre, un rey eterno. Imaginen eso. Qué difícil es comprender eso desde la mentalidad del Antiguo Testamento, intentando comprender lo que estaba pasando. Pero va quedando más claro, ¿cierto?, para nosotros el mensaje de este Mesías, alguien que va a venir. Y quizás David pensó, quizás será mi hijo Salomón, que él va a construir el templo, pero vemos que Salomón, él no logró. Él, de hecho, al final de su vida se acercó mucho más a las cosas perversas que a Dios. Y fue muy difícil, aunque construyó el templo, él no siguió en los caminos del Señor. Y la historia queda peor si leemos el Antiguo Testamento, porque vez tras vez los descendientes de David quedan más y más afastados de Dios, al invés de estar más cercanos. ¿Cuándo vendrá este rey, esa descendencia esperado, que sería rey para siempre? Cuando los profetas empezaron a leer eso, ellos empezaron a comprender lo que estaba pasando un poco mejor. En Isaías 61, 1:3, Isaías dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Aquí Isaías empezó a comprender mucho mejor lo que estaba pasando. Y él da una profecía aquí que es aún más grande que solo decir que había un reino que duraría para siempre. Aquí él está hablando de completamente cambiar el mundo. Muestra que es un reino diferente, un reino que al invés de luto hay alegría, que al invés de cenizas hay una diadema de oro. Es completamente distinto. Y en ese reino dice, la última cosa, Dios será glorificado. Cambia toda la mentalidad. Entonces, si solo leemos el Antiguo Testamento, eso queda muy difícil de comprender. ¿De quién están hablando? ¿Cómo sería posible una persona tener todas esas cosas? Una persona que va a derrotar el pecado para siempre y revertir lo que Adán y Eva hicieron. Una persona que va a bendecir a todas las familias de la tierra, que va a establecer un reino que durará para siempre, que va a completamente cambiar los valores de este mundo. Y así es como termina el Antiguo Testamento, con esa esperanza. Pero, ¿cuándo viene? Bueno, fueron 600 años antes de Jesús naciera, cuando Isaías escribió eso. El último libro del Antiguo Testamento fue escrito 400 años antes de Jesús. Imagínense, eso es más que la historia de los Estados Unidos. Y eso es el tiempo que las personas estuvieron esperando. Y después llegamos al Nuevo Testamento. Volvemos a la historia cuando José y María fueron al templo. Y tenemos a personas como Simeón, como Ana, que pasaron todas sus vidas leyendo esos mismos versículos y pensando, ¿cómo será eso posible? ¿Cuándo eso pasará? Y al final de sus vidas, ellos ven al Salvador y lo entienden. Simeón vio a Jesús y lo que él dijo, Él es el Mesías de Dios. Él es esta persona que estamos esperando. Esta descendencia de Eva, descendencia de Abraham, descendiente de David, el ungido, que nos va a traer ese reino que durará para siempre. Él lo comprendió y él dio gracias a Dios. De hecho,
la manera como él dio gracias fue a través de una profecía muy hermosa. Yo tengo aquí la profecía de él y podemos ver que él no estuvo solo sacando cosas al azar. Él comprendió que Jesús estaba cumpliendo esas promesas del Antiguo Testamento. Entonces yo tengo aquí a la izquierda la profecía de Simeón, a la derecha, un pasaje en el Antiguo Testamento donde Simeón probablemente comprendió que se estaba cumpliendo esa profecía del Antiguo Testamento. En versículo 25 dice que Simeón estaba esperando el consuelo de Israel. Eso se refiere al consuelo del pueblo del Señor que el Mesías traería. En Isaías 41:2 dice, consuelen a mi pueblo, dice Dios, hablen el corazón de Jerusalén y díganle a las voces que se lucha ha terminado, que su inquietud ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Aquí habla de la justicia de Dios en Isaías, que un día habrá consuelo para el pueblo de Dios, que un día habría terminado toda la inquietud en el corazón, toda la lucha, esa lucha en el corazón que quizás estamos hablando del pecado. Y aquí Simeón, él entendió, él estaba esperando por eso, estaba esperando por ese día, donde Dios iba a venir y traer consuelo, donde Dios iba a venir y traer justicia. Y él vio eso en la vida de Jesús. Este consuelo sería traído porque el castigo por el pecado de Israel sería pagado de una vez por todas. El pecado sería pagado. Y entonces la relación entre Dios y nosotros sería restaurada. En versículo 30, Simeón llama a Jesús la salvación de Dios. En Isaías 12, 1 al 6, habla también de la salvación de Dios. Dice, te doy gracias, Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, Él ha sido mi salvación. Imaginen eso. Y aquí Simeón se dio cuenta de eso. Cuando Simeón dijo que Jesús es la salvación de Dios, seguramente él se acordó de los pasajes del Antiguo Testamento donde la misma frase es utilizada. Esos versículos, Isaías dice que Dios mismo se ha convertido en nuestra salvación. Así que el Mesías no es alguien al acaso, no es un descendiente de David, una persona como tú y yo, sino que ese Mesías, esa persona esperada, es Dios mismo, porque Dios es la salvación. Y Simeón se dio cuenta de eso, que en Jesús tenemos Dios y humanidad juntos. 100% hombre, 100% Dios en una persona. Imposible para nosotros de comprender, pero posible para Dios. Y solo a través de Jesús fue posible todas esas profecías del Antiguo Testamento juntarse en una sola persona. Si nosotros hoy día vamos a hablar con personas judías que nunca han leído el Nuevo Testamento, ellos te van a decir quizás dos cosas. O te van a decir que esa cosa de un Mesías prometido, descendencia de Eva, todo era figurativo, eso no existe de verdad y nunca va a pasar. Es algo muy triste de vivir la vida así. Imagínense vivir la vida pensando que nunca va a haber consuelo, nunca habrá Dios siendo nuestra salvación, que eso fue solo algo hermoso que escribieron. O te van a decir que van a ser muchas personas y va a ser más de uno. Y eso queda difícil de comprender. Pero entonces, ¿cuándo eso va a pasar? Porque parece el Antiguo Testamento que indicar que todo pasaría a la vez. Bueno, cuando leemos el Nuevo Testamento, así como Simeón entendemos bien que todo eso solo sería posible en la vida de Jesús, en nadie más. Y seguimos entonces leyendo y Simeón sigue profetizando. En versículo 32, Simeón llama a Jesús una luz para los gentiles. En Isaías 42, 1, 9, dice, mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, a quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni pagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia.
Y más tarde, en ese mismo pasaje dice, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moraban en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza ni a imágenes talladas. Yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan, se les anuncio. Esa profecía del Antiguo Testamento que Isaías escribió, deja muy claro otra cosa más, siguiendo con lo que Dios prometió a Abraham, que ese descendiente de Abraham, ese descendiente de David, sería luz a todas las naciones. Simeón se acordó de eso, él comprendió eso. Y mira, él estaba diciendo eso en el templo. Ellos estaban en el templo donde la mayoría de la gente eran judíos y quizás tenía gente que no era judía ahí escuchando, pero Simeón comprendió algo que los discípulos de Jesús más tarde tuvieron dificultad de comprender, que Jesús no vino solo para el pueblo de Israel. Él no vino solo para estar en el templo, donde era todo muy hermoso, donde tenía mucha riqueza. Jesús vino para todo el mundo, para hacer luz a todas las personas de todo el mundo. Y eso para nosotros, sí, tenemos que decir amén, porque sin eso nosotros no hubiéramos tenido salvación. ¿Entiende? Eso es algo que cambió el mundo. Más tarde hubo gente que no le gustó cuando Jesús dijo eso. Incluso los discípulos de Jesús mismos tuvieron un poco de dificultad de empezar a salir de su zona de confort más tarde en el libro de Hechos, ¿cierto? Y empezar a ir a las naciones. Dios como que tuvo que empujarlos un poquito para que fueran, porque es algo que no comprendieron. Pero Simeón aquí, solo de ver a Jesús y escuchar al Espíritu Santo, él sabía que Jesús sería luz para todas las naciones. En versículo 34, Simeón le dice a María que ese niño causaría el ascenso y la caída de muchos en Israel, y que sería una señal contra la que se hablaría. Isaías 8, 3 al 17 habla de eso. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Eso aquí habla de dos cosas. Primero es de justicia. Para aquellos que no confían en Jesús, la venida de Jesús es una señal hacia su segunda venida. No era algo tan bueno, era una señal de justicia. La segunda venida de Jesús que nosotros esperamos ahora, para nosotros es algo bueno, ¿cierto? Nos da alegría, pensamos, Jesús viene por nosotros. La iglesia va a estar reunida, ¿cierto? Finalmente todo será consumado, el mal será terminado para siempre. Pero para la gente alejada de Jesús, alejada de Dios, la segunda venida de Jesús no es algo bueno. Es un día de justicia, es un día, como dice en Isaías, de terror, ¿cierto? Algo que da miedo, porque ellos saben que lo que ellos hacen no está bien. Y todos nosotros sabemos que la consecuencia de nuestros pecados no es algo bueno. Pero para los que confían en Jesús, sí hay esperanza, sí hay protección que viene de Jesús. Quizás ese no sea un mensaje que a mucha gente le gusta escuchar acerca de la justicia de Dios y de su juicio, pero es algo que sí debemos predicar, es algo que sí debemos estar hablando con urgencia, porque somos personas que no viven tanto en esta tierra. Comparado con la eternidad, eso no es nada. Hay mucho poco tiempo que tenemos aquí y debemos utilizar ese tiempo como Ana y Simeón lo hicieron, hablando de la justicia de Dios, hablando de Jesús, que es una noticia buena, pero sí tenemos que cambiar nuestros caminos, tenemos que tener fe y seguir a Jesús. Y eso cuesta muchas veces. Pero la segunda cosa que eso me trae a la mente, ese pasaje, y eso es lo que Simeón dijo, es que debemos recordar una vez más que ellos estaban en el templo.
Y Simeón estaba diciendo esas cosas a todos ahí. Y había gente escuchando eso, que 30 años más tarde eran las mismas personas que estaban juzgando a Jesús y enviando a la cruz. Personas como Caifás, el líder del templo en ese entonces, él no le gustó el mensaje que Jesús trajo. De hecho, él quedó muy enojado cuando Jesús vino y juzgó al templo y quitó los vendedores y los cobradores los cambiadores de monedas de ahí. Y los líderes del templo estaban muy enojados con Jesús. Su venida, la venida de Jesús, la justicia que Jesús trajo, no era algo que ellos querían, no era algo que les gustó. Y para ellos su solución era de matar a Jesús, terminar con Jesús para que así ellos no tuvieran que prestar cuentas a Dios. Pero eso no fue suficiente, porque Jesús es mucho más fuerte que la muerte. Él venció la muerte. Y la verdad es que personas como Caifás, que yo creo que quizás escucharon lo que Simeón dijo ese día, después juzgaron a Jesús, persuadieron ahí a los romanos a enviarlo a la cruz. Él murió. De hecho, encontraron sus huesos en Israel, en una caja, en su túmulo de ese entonces. Pero Jesús no. Jesús, nunca encontraron los huesos de Jesús, nunca encontraron la tumba de Jesús, porque Jesús está vivo. Jesús triunfó y fue mucho más fuerte que Caifás y que cualquier líder del templo. Bueno, podemos hablar de eso otro día. Yo tengo mucho más para hablar aquí de los líderes del templo. Pero Simeón también tenía palabras que eran quizás no tan contentas, no tan confortantes, que él dijo a María en versículo 35. Creo que es el siguiente. Sí. Es en Isaías 53, 1 al 6. Bueno, Simeón le dijo a María que una espada atravesaría su propia alma. Él estaba hablando del sufrimiento que ella iba a experimentar. Su hijo murió en la cruz. Eso me imagino que es algo que ni siquiera puedo imaginar lo cuán triste es ver eso. Pero también parece que estaba hablando de Jesús ahí. De cualquier manera, Isaías 53, 1 al 6, está claramente hablando de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado al brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Eso me hace recordar de la vida de Jesús aquí en la tierra. Por eso es tan difícil encontrar como pinturas antiguas de Jesús. Las imágenes que tenemos son todas muy modernas, porque Jesús en la época, como dice aquí en Isaías la profecía, no era algo tan distinto de los demás. Jesús se veía como las demás personas, era una persona común y corriente, pero a la vez extremadamente extraordinaria. Tanto que Simeón se dio cuenta que era Dios. Y sigue el pasaje en Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En Jesús, en la cruz, Jesús tomó nuestros pecados. Jesús cumplió la promesa de Dios en Génesis 3. Ese sufrimiento que María experimentó, la muerte de su hijo, es algo muy triste. Y ella estaba ahí. Los discípulos de Jesús lo abandonaron en la cruz. Todos huyeron. Solo estaba Juan ahí, junto con María y unas otras 2 mujeres que seguían a Jesús. Y ellas vieron todo, vieron el sufrimiento de Jesús. María perdió a su hijo. Tuvo que sepultarlo. Ni siquiera tuvo la manera adecuada de hacerlo,
porque ellos tenían un par de horas antes de que empezara el festival de la Pascua, entonces no podían trabajar en el día siguiente, y tuvieron un par de horas para hacerlo. Ni siquiera pudieron dar un funeral honorable a Jesús, o hacer de la manera correcta. Y imagina el dolor. Y el día siguiente, un día de fiesta en todo el país, y de hecho en todo el mundo donde habían judíos, de celebrar que Dios los sacó de Egipto, pero celebraban eso, pero tristes a la vez porque seguían cautivos del pecado. Y todo eso lleva a 3 días más tarde, cuando ellas vuelven ahí al sepulcro de Jesús para terminar el funeral, el embalsamento y todo eso, y tienen la noticia más grande que hay, la noticia de que Cristo está vivo, que lo que Él prometió se cumplió, que lo que las promesas del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él eran verdad, no era una ilusión. Él está vivo. Lo que ellos hicieron, lo primero que hicieron cuando escucharon eso, fue salir corriendo y proclamar eso a los demás. Fueron las primeras personas en predicar que Cristo estaba resucitado. Fue una bendición, gracias a Dios. Y este sufrimiento también podemos ver en Zacarías 12:10, también habla de eso. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de mi gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien me han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. De nuevo, centenas de años antes de Cristo, y Dios ya estaba hablando de eso mismo a los profetas del Antiguo Testamento. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y esta alabanza de Simeón, esta profecía de Simeón, nos apunta hacia el Mesías del Antiguo Testamento, ahora hecho carne en la vida de este bebé. La promesa que Dios hizo a Eva, a Abraham, a David, a Isaías, a Zacarías, ahora se cumple en la vida de Jesús. Y Jesús no vino como un rey ya formado, no vino como un adulto, no bajó de la tierra un rayo de luz, no. Por alguna razón, Dios quiso acercarnos a nosotros. En Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. En nuestras traducciones pone y habitó entre nosotros, pero la palabra en griego es puso su tabernáculo entre nosotros. Él decidió venir y traer aquí a la tierra, entre nosotros, el reino de Dios. El tabernáculo es donde el cielo y la tierra se juntaban, en donde Dios estaba, la presencia de Dios en la tierra, el único lugar. Y ahora ese único lugar ya no es en el templo, ya no es en el tabernáculo, es en la vida de ese bebé. Y Jesús hizo todo eso para darnos esa salvación. Él vino para derrotar el mal y traer salvación, no solo para Israel, sino que para todos nosotros, todas las familias de la tierra. En ese pasaje, Simeón y Ana ven el comienzo de la vida de Jesús aquí en la tierra. Pero 600 años antes, Isaías profetizó en Isaías 53, 11 y 12. No tengo aquí, pero dice Isaías 53, 11 y 12. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Nosotros hoy tenemos esa esperanza. Y eso nos lleva al final de nuestro estudio aquí de este mensaje. Leemos todo eso del Antiguo Testamento. Leemos lo del Nuevo Testamento. Escuchamos lo que Simeón profetizó. Escuchamos lo que Ana dijo a todos. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ahora este Mesías, Cristo, el ungido, presentado a nosotros. Y yo no sé si todos aquí lo conocen. Pero ¿cuál es nuestra decisión? Porque podemos hacer dos cosas cuando lo escuchamos.
Podemos rechazarlo, como lo hicieron muchos a lo largo de la historia, incluso en la época de Jesús. Y si quiere puede hacer lo mismo que Caifás, los líderes del templo intentaron hacer, intentar derrotar a Jesús, pero le digo que no podrás. O puedes hacer como lo hizo Simeón y Ana, dar gracias a Dios, alabar a Dios por eso, cambiar su vida y predicar eso, ese mensaje a todos los demás en su alrededor. No podemos solo decir, sí, hermoso, y quedar aquí en mi rincón. Lo que Ana hizo, lo que debemos hacer también, es salir predicando eso. Una y otra vez Lucas muestra las personas menos esperadas, las personas que nadie esperaría predicar el Evangelio haciéndolo. Y los que todos esperaban que lo hicieran no lo hacen. Bueno, si estás listo hoy para recibir a Jesús, confesar que Él es tu Salvador y empezar a caminar con Él, puedes venir a hablar conmigo, con Pastor Nelson, al final del culto, y podemos hablar de eso. Y podemos tener una nueva vida. No hay excusas, no importa la edad que tenemos, no importa si pasamos toda nuestra vida en el templo o alejados del templo, Dios vino por todos. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros para traernos salvación y darnos una nueva vida. Así que oremos y vamos a terminar el culto. Señor Jesús,